tu empresa no se sostiene por la calidad de tu producto, sino porque tan cercano eres al que está mandando, tú no eres un empresario. Mucho ojo, atención. En Venezuela muchos supuestos empresarios se han lucrado no por su talento o productos, sino por sus lazos con el chavismo, beneficiándose del saqueo de la mayor bonanza económica del país. Esta corrupción disfrazada de emprendimiento solo ha profundizado el sufrimiento del pueblo. La historia completa a continuación. Está muy mal llamarlos empresarios porque estos tipos simple y llanamente eran unos freeriders, sacaban partidas de sus conexiones con el gobierno. Lo único que querían hacerse con los dólares porque los estaban adquiriendo de una forma bastante fácil, porque lo estaban adquiriendo además completamente subsidiado, lo pagaban en bolívares. Un ejemplo claro de esto es Cadiví, el organismo encargado de controlar la asignación de divisas en Venezuela. Se convirtió en el epicentro de uno de los fraudes más grandes del país, permitiendo el desvío de miles de millones de dólares a empresas fantasmas y favorecidos del régimen chavista. Lejos de proteger la economía, alimentó la corrupción y el empobrecimiento nacional. Un ciclo. Es el ejemplo perfecto de la corrupción de estos tipos y del negocio cambiario. Compraban los dólares prácticamente regalados a como estaba el mercado real en la calle. Luego compraban alimentos con sobreprecio. Pero después que los compraban con sobreprecio, además los compraban ya vencidos para sacarles más ganancia todavía. Y por si fuera poco, a través de mecanismo de control cambiario se asignaban dólares preferenciales que luego eran usados para importar alimentos vencidos o con sobreprecio, en complicidad con la productora y distribuidora venezolana de alimentos creada por el mismísimo Hugo Chávez. Así, mientras el pueblo pasaba hambre, unos pocos se enriquecían bajo el disfraz de políticas sociales. Tenían un chanchullo con quien los ponía en Venezuela. Después tenían un chanchullo en los puertos también, porque se cobraban ellos mismos en los puertos la estadía por día tal. Y después tenían un chanchullo en la distribución. Es decir, el negocio redondo. El esquema de corrupción era tan descarado que los mismos operadores del negocio se cobraban la estadía de los contenedores en los puertos. Y luego también controlaban la distribución de los productos. Tenían el control total de la cadena, desde la importación hasta la entrega, asegurándose ganancias en cada etapa. Un negocio redondo construido sobre la necesidad del pueblo. Pero muchos contenedores lo dejaron perder allí porque es que no tenían ningún tipo de... Yo creo que les salía más costoso dentro de su idea de negocio distribuir y llevar los productos a puerto porque ya no tenía ningún tipo de sentido porque tenían que pagar por ello. Pues ya ellos habían adquirido los... Claro, es que su idea de negocio no era vender un paquete de harina. Sí. Su idea de negocio era robarse el dinero que estaba destinado para comprar paquetes de harina. Todo esto... Contenedores repletos de alimentos descompuestos se amontonaban bajo el sol inclemente en los puertos de Venezuela. Mientras en los barrios del país miles de familias hacían colas interminables buscando apenas un kilo de arroz o un litro de leche, aquella imagen grotesca no fue un error logístico ni una simple negligencia. Fue el resultado directo de una maquinaria estatal podrida por la corrupción, la indolencia y el desprecio absoluto por la vida del venezolano común. Los alimentos importados con dólares preferenciales eran adquiridos muchas veces vencidos o se dejaban perder en los puertos por meses para luego ser desechados. Nadie respondía, nadie se hacía responsable, pero detrás de esa estrategia había quienes sí se beneficiaban, altos funcionarios del régimen y empresarios aliados que cobraban comisiones por cada paso del proceso, se lucraban por importar, por dejar los contenedores retenidos, por la estadía en los puertos y luego por la distribución. Todo esto estaba calculado, todo era parte de un negocio criminal disfrazado de política social. En la medida que se mantiene en el tiempo, pues empiezan a aparecer escándalos como los escándalos de... Bueno, el propio Giordani reconoce que hay una gran cantidad de millardos de dólares que no se sabe a dónde fue parar. Sí. O sea, que estaban adjudicados, que fueron adjudicados a empresas de maletín, pero que no se sabe, no tienen alguna realidad a dónde fue parar. Imagínate el descaro de tú poder decir que a tanto nivel llegaste que hay una cantidad de dinero que tú no sabes dónde fue parar. Y no es que estamos hablando de $100, estamos hablando miles de millones de dólares.
Después del desastre logístico y la corrupción desenfrenada, Pedeval reportó pérdidas millonarias, escudándose en el caos financiero. Sin embargo, esas pérdidas no fueron más que el reflejo de un sistema diseñado para enriquecerse a costa del pueblo, donde los alimentos se pudrían en los puertos mientras la escasez golpeaba los hogares venezolanos. Ni siquiera ellos sabían a dónde iba a parar el dinero. La dictadura, en su afán de controlar cada aspecto del sistema, dejó un rastro de desorden y opacidad, haciendo imposible rastrear los fondos desviados. Mientras tanto, los recursos destinados para la alimentación del pueblo se esfumaban, dejando tras de sí solo más pobreza y desconfianza. La corrupción que desangra a Venezuela, el escándalo de Pedeval y la explosión de la crisis alimentaria. En medio de la profunda crisis económica y social que ha marcado a Venezuela en los últimos años, emerge uno de los episodios de corrupción más desmedidos y devastadores: el manejo de la alimentación del pueblo venezolano por parte de la dictadura. A través de la creación de la productora y distribuidora venezolana de alimentos, Pedeval, Hugo Chávez y su régimen establecieron un control total sobre la importación y distribución de alimentos. Pero lo que se ocultó tras esta fachada de solidaridad social fue una gigantesca maquinaria de enriquecimiento ilícito y negligencia que dejó al pueblo venezolano más hambriento y empobrecido que nunca. Contenedores llenos de alimentos vencidos o podridos, amontonados en los puertos del país, se convirtieron en un símbolo de la corrupción que imperaba. Mientras millones de venezolanos luchaban por conseguir lo más básico para sobrevivir, los productos que el gobierno importaba con fondos públicos simplemente se pudrían. Y lo peor, muchos de estos alimentos nunca llegaron a los anaqueles de los supermercados, sino que fueron desviados y vendidos a precios inflados o simplemente almacenados, mientras los encargados del negocio se enriquecían con el sufrimiento del pueblo. El modus operandi de la red corrupta era claro y descarado. Los mismos individuos que controlaban la importación de los alimentos y que teóricamente debían velar por su distribución eficiente, eran los encargados de cobrarse a sí mismos la estadía de los productos en los puertos, inflando costos y desviando recursos. Después, también se encargaban de la distribución, asegurándose de que los alimentos, en lugar de llegar a quienes más los necesitaban, se canalizaran hacia sus propios bolsillos. Este proceso, un verdadero negocio redondo, permitió que unos pocos se enriquecieran mientras el país caía en el abismo de la escasez y el hambre. Mientras tanto, la dictadura seguía reforzando su control sobre los mecanismos de distribución, utilizando el hambre como un arma política, mientras unos pocos seguían llenándose los bolsillos. Esta cadena de corrupción no solo destruyó la economía nacional, sino que también socavó la confianza de los venezolanos en un sistema que, lejos de velar por su bienestar, los entregó al hambre y a la desesperación. El verdadero rostro de la dictadura quedó expuesto en cada rincón de la cadena alimentaria. Desde los puertos hasta los anaqueles vacíos, el negocio de Pedeval fue solo un reflejo de un modelo de gestión donde la corrupción era la única ganadora y el pueblo, una vez más, la víctima. La historia de los alimentos podridos en los puertos es solo una muestra más del saqueo sistemático que ha caracterizado al régimen, que sigue desangrando al país mientras su gente lucha por sobrevivir. Si te gustó este contenido, comenta y comparte y no olvides seguirnos para más análisis políticos. El futuro de Venezuela está en juego.